Buscad a Dios en ferviente oración, llámale mientras de cerca está. Buscad a Dios en ferviente oración, llámale mientras que cerca está. El malvado y el impío renuncien toda su maldad y que vuelvan al Señor, y que vuelvan al Señor, y en misericordia el perdón les dará.
nuestros rostros para orar. Padre Celestial, en esta noche se halla tu pueblo reunido con corazones dispuestos, con mentes abiertas para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que te manifiestes en forma poderosa en este lugar por medio de la influencia de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado un mensaje tan maravilloso para esta época de la historia del mundo. Te pedimos que nos ayudes a apreciar ese mensaje y a proclamarlo con poder. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En 1 Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y allí nos dice que cada parte del cuerpo representa una función que debe desempeñar un miembro de la iglesia. Les doy un ejemplo antes de ir al ejemplo primordial que queremos estudiar esta noche. Por ejemplo, los pies del cuerpo representan a los que proclaman el Evangelio, porque habla de la hermosura de los pies que proclaman el Evangelio de paz. Pero en esta noche queremos hablar de otro don especial que Dios ha dado a su iglesia. Este don está reflejado por una de las partes del cuerpo que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios, el capítulo 12. Vayan conmigo a 1 Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. 1 Samuel 9:9, y vamos a hablar esta noche del don de profecía. ¿A qué parte del cuerpo de Cristo, a qué parte del cuerpo de la iglesia pertenece el don de profecía? 1 Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9 dice lo siguiente: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente. Esa palabra vidente tiene que ver con qué sentido? Con los ojos. Dice nuevamente, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta antiguamente era llamado vidente. Ahora, todos conocemos muy bien ese texto del libro de Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Dice aquí el sabio Salomón lo siguiente: sin profecía, en realidad en el idioma hebreo la palabra que se usa es chazón, que significa visión. Sin pueblo, sin profecía o sin visión, noten nuevamente la referencia a los ojos, sin visión el pueblo será disipado, es decir, se desparrama, se escurre, se esparce, pierde su unidad. Mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Nuevamente el don de profecía se identifica con la parte del cuerpo que tiene que ver con los ojos. Ahora, es interesante, si van conmigo a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 18, nos habla en cuanto a la iglesia de la Odisea. Yo pregunto, ¿quién es la iglesia de la Odisea? ¿Quién es? Nosotros, los adventistas. Somos representados por la iglesia que no es ni fría ni caliente, una iglesia tibia. Ahora, noten uno de los problemas que tiene la Odisea. Capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 18. Dice:
yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ahora escuchen esto: y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, la iglesia de la Odisea está ¿qué? Ciega. ¿Por qué está ciega? Porque donde no hay visión, el pueblo se disipa. Ahora ustedes dirán, nosotros tenemos en nuestro medio una persona que tuvo visiones, pero obviamente Apocalipsis dice que no le estamos haciendo caso, porque dice que la iglesia de la Odisea, la última iglesia, es una iglesia que está ciega. Debe ser que no está haciendo caso al don de profecía, al vidente que Dios ha levantado. Ahora, algunos se estarán preguntando, ¿entonces Dios ha levantado un vidente o un profeta en la iglesia final? La respuesta bíblica es que sí. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, un versículo muy bien conocido probablemente por todos nosotros. Dice allí: entonces el dragón, ¿qué representa el dragón? Satanás. Fue airado contra la mujer. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros, o contra el remanente de la simiente de ella. Y luego da dos características de esta iglesia remanente. En primer lugar dice que guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar dice que tienen algo. ¿Qué es lo que tienen? El testimonio de Jesucristo. Es decir, la verdadera iglesia remanente, contra la cual Satanás está furioso, es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene en su medio el testimonio de Jesucristo. Esto es lo que Satanás odia de la iglesia remanente. Ahora nos preguntamos, ¿qué representa el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es eso? Vamos a Apocalipsis 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10, y vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo. Y esto es repaso. Yo sé que hemos leído muchas veces estos versículos, pero son necesarios para poner el marco de lo que vamos a hablar esta noche. Apocalipsis 19, 10 dice, hablando de Juan: y yo me eché a sus pies para adorarle. Es decir, se postra ante un ángel. Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que tienen los hermanos de Juan? El testimonio de Jesús. No olviden eso, porque vamos a otro texto en un momento. Dice que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Lo mismo que vimos en Apocalipsis 12, 17. Sigue diciendo: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús que tienen los hermanos de Juan? El espíritu de profecía. ¿Qué odia entonces Satanás? Odia el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Ahora vamos a Apocalipsis 22 para añadir un detalle a lo que hemos visto. Apocalipsis 22 y los versículos 8 y 9. La misma escena: se le aparece un ángel a Juan, y Juan está tan impresionado que se postra para adorar al ángel. Noten el versículo 8: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Ahora, ¿qué tenían los hermanos de Juan en Apocalipsis 19:10? El testimonio de Jesús.
Pero ¿qué son los hermanos de Juan en el 22:9? Profetas. ¿Qué es entonces el testimonio de Jesús? Es tener a un ¿qué? A un profeta. Es decir, la iglesia remanente final va a tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, que significa tener a un profeta. Ahora, esta noche queremos estudiar en cuanto a este testimonio de Jesucristo. Saben ustedes que esta característica es parte de los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14. Aparece en el capítulo 12, en el capítulo 14, en el capítulo 19, en el capítulo 22. Es parte integral del mensaje final de Dios. Así que queremos estudiar a cabalidad este tema de lo que significa el testimonio de Jesús. Y lo vamos a hacer de una forma muy peculiar. Les voy a explicar el modus operandi de Dios cuando Dios da profecías de tiempo. Ahora, lo que les voy a decir ahora es abstracto. Es un principio abstracto, una descripción. Después de la descripción lo vamos a ejemplificar con varios ejemplos bíblicos para que puedan entender el principio que estamos tratando de trazar. Lo que hace Dios es que Dios en determinado momento histórico levanta a un profeta. A ese profeta Dios le da un mensaje. Vinculado con el mensaje hay un periodo de tiempo o una profecía de tiempo. Dios le dice a este profeta: aunque te estoy dando este mensaje, no es para tu época, no es verdad presente para tu época. Pero cuando pase el periodo de tiempo de esta profecía, al final del tiempo, yo voy a levantar a otro profeta. Y ese profeta va a predicar el mismo mensaje que te di a ti. Pero ese mensaje ahora sí se va a aplicar a esa época. El mensaje va a ser verdad presente para esa época. El mensaje siempre es un mensaje de juicio. Y con el último profeta, Dios siempre saca a un pueblo remanente. Voy a repetir otra vez el proceso, porque es un proceso muy importante. Dios levanta en determinado momento histórico a un profeta. Le da al profeta un mensaje que proclamar. Junto con el mensaje le da una profecía de tiempo. Dios le dice: esta profecía no es para tu época, no es verdad presente para tu época. Pero después que pase el periodo de tiempo, yo voy a levantar otro profeta. Ese profeta va a proclamar el mismo mensaje que te di a ti. Pero en esa época el mensaje va a ser para esa generación, va a ser verdad presente. Y yo voy a proclamar un mensaje de juicio y voy a sacar a un pueblo remanente. Ahora vamos a ejemplificar este principio que he expresado en forma abstracta, en forma de concepto. Y vamos a ponerle un contexto más práctico para que lo puedan entender. Yo quiero preguntar: ¿quién fue el primer profeta bíblico? ¿Saben quién fue? Fue un hombre llamado Enoc, de quien hablamos hace un par de días. Ahora ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Vamos al libro de Judas, los versículos 14 y 15. Vamos a Judas 14 y 15 y vamos a leer en cuanto a este Enoc. Dice allí, en el versículo 14, de los cuales también profetizó Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Profetizó. Si profetizó, era profeta. ¿O es que usted conoce un profeta, una persona que profetiza que no es profeta? Obviamente Enoc fue ¿qué cosa? Profeta. Ahora, ¿qué fue lo que profetizó? Sigamos leyendo. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer ¿qué cosa? Juicio. Cada mensaje que vamos a estudiar esta noche tiene que ver con juicio. Así que dice: para hacer juicio contra todos
y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, Dios le da a Enoc el mensaje de que él va a venir en juicio para castigar a los impíos. Ahora yo pregunto, ¿a qué evento se estaba refiriendo el profeta Enoc? La respuesta es doble. Se estaba refiriendo a dos grandes eventos bíblicos. El primer evento al cual se estaba refiriendo era la impiedad del mundo que iba a traer como resultado un diluvio. El segundo evento que está describiendo aquí es la venida de Cristo en poder y gloria con todos sus ángeles para juzgar y destruir a los impíos en el planeta Tierra. Ahora ustedes dirán, ¿cómo sabe usted, Pastor Borg, que Enoc estaba hablando de dos eventos y no solamente de uno? Porque el Señor Jesucristo declaró en Mateo el capítulo 24 y el versículo 37 al 39, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La destrucción y el diluvio de los impíos, el juicio de Dios, es una ilustración del gran juicio y castigo final contra los impíos. Es decir, Dios le dice a Enoc, voy a venir en juicio para destruir a los impíos. Yo pregunto, ¿este mensaje se cumplió en los días de Enoc? No. ¿Saben dónde estaba Enoc cuando se cumplió? En el cielo. Este mensaje no era primordialmente para su época. Ahora, ¿saben ustedes que Dios le dio a Enoc una profecía de tiempo? Y ustedes dicen, ¿cómo que una profecía de tiempo? Vayan conmigo al libro de Génesis para notar algo muy interesante. Vinculado con el mensaje de que Dios iba a venir en juicio, Dios dio la fecha del juicio, cuando iba a castigar el mundo con un diluvio. Note lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 5 y el versículo 22. Génesis 5 y el versículo 22. Enoc tuvo un hijo y le puso un nombre muy interesante y peculiar. Dice allí en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cómo llamó Enoc su hijo? Lo llamó Matusalem. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. En el libro de Génesis los nombres son muy importantes. Más de 70 veces en el libro de Génesis Dios da un nombre y luego explica que ese nombre tiene una importancia muy grande. Por ejemplo, Dios le da el nombre a Jacob, que significa ¿qué? Suplantador. Cuando Jacob cambia de carácter, su nombre es cambiado a Israel. Sarai, su nombre es cambiado a Sara. Abraham, su nombre es cambiado a Abraham. Betel, a donde Jacob vio a Dios, significa casa de Dios. Adán le puso a su mujer varona. Adán nombró a los animales. Los nombres en Génesis tienen un significado muy profundo y muy importante. Ahora, ¿qué significa el nombre Matusalén? El nombre Matusalén se compone de dos palabras hebreas. Es un nombre compuesto de dos palabras. La primera parte es la palabra mut, que significa muera. La segunda parte es shalach, que significa enviado. Es decir, cuando ustedes juntan esas dos palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Ahora, ¿cuántos de ustedes le pondrían a un hijo un nombre tal? Cuando muera será enviado. ¿Por qué será que Enoc le puso a su hijo el nombre cuando muera será enviado? ¿Saben por qué? Porque en el nombre de Matusalén estaba una profecía de tiempo diciendo exactamente cuándo iba a venir el diluvio. ¿Saben ustedes que la tradición judía dice que Matusalén murió 10 días antes del diluvio?
Pero no necesitamos ir a la tradición judía para comprobar que él murió el año del diluvio. Cuando muera será enviado. El diluvio fue enviado el mismo año que murió. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a comprobarlo bíblicamente. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 5 y el versículo 25. Ahora escuchen bien. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Cuántos años vivió Matusalén hasta que tuvo a Lamec? 187. Anoten eso, si lo están anotando en un papelito, porque me van a hacer la operación ustedes. Luego vamos entonces al versículo 28. Y vivió Lamec, es decir, desde que Lamec nace, 182 años y engendró un hijo. Es decir, que desde Matusalén hasta Lamec, 187 años. Desde Matusalén hasta Lamec, 187. Desde Lamec hasta Noé, ¿cuánto? 182. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos años vivió Noé antes de que viniera el diluvio? Noten Génesis 7 y el versículo 11. Génesis el capítulo 7 y el versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿En qué año de la vida de Noé vino el diluvio? 600. Ahora, ¿qué hacen? Suman 187 más 182 más 600. Y les da desde el tiempo que nació Matusalén hasta que vino el diluvio. ¿Quién hizo la operación? ¿Cuánto da? 969 años. Ahora vayan conmigo a Génesis 5:27 para que vean algo muy interesante. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Pasaron los 969 años y cuando Matusalén muere, ¿qué es enviado? El diluvio es enviado. Su nombre era una profecía de tiempo. Imagínese usted una conversación entre Matusalén y un amigo. Y el amigo le dice, ¿cómo te llamas tú? Oh, me llamo cuando muera será enviado. ¿Y por qué te pusieron un nombre tan raro? Bueno, pregúntale a Enoc, mi padre, él sabe. Y Enoc dice, bueno, lo que va a pasar cuando muera será enviado el diluvio, la destrucción que Dios me mostró a mí en visión, que yo he profetizado. Ahora yo pregunto, ¿ese mensaje fue verdad presente en los días de Enoc? No, porque Dios no destruyó el mundo en los días de Enoc. Enoc fue llevado al cielo. Ahora pregunto, cuando vino este periodo a su fin, ¿levantó Dios otro profeta para hablar sobre lo mismo que había hablado Enoc al comienzo de este periodo, sí o no? Claro que sí. ¿Quién fue ese profeta que Dios le levantó para decir, ahora el mensaje de Enoc se va a realizar en este tiempo? ¿Quién fue? Noé. Note lo que dice en Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Dice aquí lo siguiente en cuanto a Noé. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Proclamó el mismo mensaje Noé que Enoc, ¿sí o no? ¿Lo hizo verdad presente en su época, sí o no? ¿Fue un mensaje de juicio, sí o no? ¿Sacó Dios y salvó a un pueblo remanente cuando vino el diluvio? ¿Cuando vino el juicio? Claro que sí. Ese es nuestro primer ejemplo del principio que hemos trazado esta noche. Dios levanta a Enoc, le da un mensaje. Junto con el mensaje le da en el nombre de su hijo una profecía de tiempo.
Le dice, este no es para tu época, tú te vas a ir al cielo, pero cuando termine este periodo, yo voy a levantar a otro profeta. Ese profeta va a proclamar el mismo mensaje que proclamaste tú, pero lo va a hacer verdad presente en su época. Es un mensaje de que Dios viene en juicio y voy a sacar del mundo y salvar a un pueblo remanente. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. Génesis el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis el capítulo 20 y el versículo 7. Este es un dato que mucha gente desconoce. ¿Saben ustedes que Abraham fue profeta? Generalmente pensamos de Abraham como patriarca, pero fue profeta. Nota lo que dice Génesis 20 y el versículo 7. Esta es la experiencia cuando Abraham le mintió a Abimelech. Le dijo a Abimelech que su esposa en realidad era su hermana. Le dijo nada más media verdad, pero con la intención de mentir. Y Dios le da un sueño a Abimelech, le dice, no tomes a esa mujer, que no solo es la hermana, sino que es la esposa también. Noten el versículo 7. Ahora pues vuelve a la mujer a su marido, porque es que profeta, y orará por ti y vivirás. Es decir, Abraham fue ¿qué cosa? Un profeta. Ahora, ¿le dio Dios a Abraham una profecía de tiempo? ¿Le dio una profecía de tiempo? Claro que sí. Vamos a Génesis el capítulo 15. Génesis el capítulo 15. Y vamos a leer empezando en el versículo 13. 15, 13. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. ¿Qué tierra era esa? ¿Cuál? Egipto, correcto. Y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos, ¿cuánto? 400 años. ¿Le dio Dios a Abraham una profecía de tiempo, sí o no? Le dijo que el pueblo iba a ser ¿qué cosa? Afligido por 400 años. Ahora, ¿qué iba a pasar al concluir los 400 años? Note lo que dice en el versículo 14. Mas también a la gente a quien servirán, ¿qué cosa? Juzgaré yo. ¿Es un mensaje de juicio? Claro que sí. Juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Dios le da un mensaje a Abraham, le dice, mira, el pueblo va a servir 400 años en Egipto, después de eso yo voy a sacar al pueblo. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Abraham, era verdad presente en su época? ¿Se cumplió en su época? Claro que no, no era para su tiempo. Nota lo que dice el versículo 15. Dios le dice a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, esto no es para ti ni para tu tiempo. No es verdad presente para tu época. Es para aquella generación que va a vivir al final del periodo de tiempo. Ahora yo pregunto, al final de los 400 años, ¿levantó Dios otro profeta? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama ese profeta? Moisés, exactamente. La Biblia dice en Deuteronomio 18, 15 al 18, que Moisés fue profeta. Ahora yo pregunto, ¿qué mensaje trajo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Tomó la profecía que le había sido dada a Abraham, y ahora ¿qué hace con el pueblo? Saca al pueblo de Egipto, como lo dijo Abraham. Es decir, el mensaje que Dios le dio a Abraham, que no era verdad presente en su época, ahora al terminar los 400 años, Dios levanta a otro profeta y Dios proclama a través de ese profeta el mensaje, vengan y salgan. Ahora pregunto, ¿ese mensaje que trajo Moisés fue un mensaje de juicio? ¿Qué hizo con la civilización de Egipto, con la civilización faraónica? Cayó un juicio tras otro con la vara de Moisés para que el pueblo de Dios pudiera ser sacado. Pregunto, ¿sacó Dios a un pueblo remanente? Claro que sí. Ahora ese es nuestro segundo ejemplo. Vamos a nuestro tercer ejemplo. Interesante cómo Dios opera cuando da profecías de tiempo. Note lo que dice en el libro de Jeremías, el capítulo 25 y los versículos 11 y 12. Jeremías el capítulo 25 y los versículos 11 y 12. Otra profecía de tiempo.
Dice allí lo siguiente: y toda esta tierra, Dios está hablando del cautiverio en Babilonia, y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes, incluyendo el pueblo de Israel, al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Pregunto, ¿este mensaje era para los días de Jeremías? No, porque Jeremías se murió mucho antes de que concluyeran los 70 años. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios al concluir los 70 años? Noten el versículo 12. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré. ¿Qué significa esa palabra visitaré? No crean usted que esta es una visita amistosa. Cuando la Biblia habla de visitar, está hablando ¿de qué? De castigar o de juzgar. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios dice, cuando concluyen los 70 años, yo voy a juzgar a la nación que llevó cautivo a mi pueblo y yo voy a libertar a mi pueblo. Ahora, este mensaje no era, ¿verdad?, presente para los días de Jeremías, pero yo pregunto, cuando se cumplieron los 70 años, levantó Dios otro profeta para decir, el tiempo del cual habló Jeremías ha llegado y ahora es tiempo para que el pueblo salga y reconstruya la ciudad y reconstruya el templo y los muros, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y quién fue ese profeta? Se llamó Daniel. Note lo que dice Daniel el capítulo 9. Daniel el capítulo 9, y vamos a leer los primeros dos versículos, Daniel 9 y el versículo 1 y 2. Interesante, esto está pasando 2 años antes de terminar la profecía de los 70 años. Está pasando en el año 538 y esa profecía termina en el año 536 antes de Cristo. Noten lo que está estudiando Daniel. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿A quién llamó Dios ahora para dirigir al pueblo en su salida de Babilonia? Dios levantó a otro profeta al final de este periodo, a Daniel, para libertar al pueblo. Pregunto, ¿vino Dios en juicio contra Babilonia? Lo pueden leer en Daniel el capítulo 5, es un mensaje de juicio. ¿Sacó Dios de Babilonia a un pueblo remanente, sí o no? Sacó a su pueblo para llevarlo nuevamente a su tierra. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. En el libro de Daniel hay otra profecía de tiempo. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las 70 semanas? ¿Quién dio la profecía de las 70 semanas? Bueno, se la dio Dios ¿a quién? A Daniel. Yo pregunto, ¿esa profecía era verdad presente en los días de Daniel? ¿Hacia dónde apuntaba especialmente esa profecía de las 70 semanas? Este es solamente repaso, ustedes lo saben. 3 grandes eventos. Primero, el Mesías vendría. ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿No es cierto? Desde la salida de la palabra hasta el Mesías, 69 semanas. Es decir, primer evento es que cuando viniera el fin de este periodo, iba a venir el ungido. Bautismo de Jesús. Dice la misma profecía que a la mitad de esa última semana, el Mesías iba a ser ¿qué? Cortado. La muerte de Jesús. Y en tercer lugar, sobreentendida en esta profecía, está el hecho de que se iba a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Y eso pasó con el apedreamiento de Esteban. Ahora, ¿esta profecía era para los días de Daniel? ¿Se cumplió en los días de Daniel? No, era solo una profecía de tiempo que apuntaba hacia el cumplimiento en el Mesías. Ahora yo pregunto, ¿hacia el final del periodo de tiempo de las 70 semanas levantó Dios otro profeta? ¿Sí o no? Para hablar del mismo tema que había hablado el primer profeta, ¿sí o no? Claro. ¿Y quién fue ese profeta? Se llamó Juan el Bautista. Noten el libro de Lucas, el capítulo 7.
Lucas el capítulo 7 y los versículos 26 al 28. Lucas 7 y el versículo 26 al 28. Aquí Jesús está hablando de Juan el Bautista. Dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Fue Juan el Bautista profeta? Claro que sí. Pregunto, ¿quién fue el que ungió a Jesús? ¿Quién lo bautizó? ¿La profecía de las 70 semanas hablaba de eso? Claro que sí. ¿Cómo presentó a Jesús antes de bautizar a Jesús? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué pasaba con los corderos? Morían. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo iba a morir como el Cordero. Además de eso, Juan proclamó un mensaje de juicio. Porque Juan dijo: mire, la segur está puesta ¿a dónde? A la raíz del árbol. Y todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. También dice Mateo 3:12: su aventador está en su mano, y aventará su era, y separará el trigo ¿de qué cosa? De la paja. Y el trigo meterá en su alfolí, y la cizaña quemará con fuego que no se puede apagar. Juan el Bautista, en otras palabras, le dice a la nación judía: no crean ustedes decir en sus corazones, somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Les está diciendo que la puerta de la gracia se va a cerrar para la nación judía si no producen ¿qué cosa? Fruto. ¿Quién hizo verdad presente entonces la profecía de las 70 semanas? Fue Daniel. Ahora vamos a nuestro último ejemplo. ¿Han visto cómo funciona este principio? Dios levanta a un profeta, le da un mensaje, con el mensaje una profecía de tiempo, le dice: esto no es para tu época. Después que pasa el tiempo, Dios levanta a otro profeta y le dice a este profeta: proclama el mismo mensaje que el primer profeta, pero ahora es verdad presente para tu época. En ambos casos es un mensaje de juicio, y al final Dios saca a un pueblo remanente. Yo pregunto, ¿sacó Dios a un pueblo remanente con el mensaje de Juan el Bautista? ¿Quién fue ese remanente? Fue el núcleo que llegó a formar la iglesia cristiana. Lo sacó Dios del medio del pueblo de Israel, y son llamados un remanente en Hebreos el capítulo 11. Ahora vamos a nuestro último ejemplo. En Daniel hay otra profecía de tiempo. Se conoce como la profecía de los 2300 días o 2300 años. ¿Quién dio esa profecía? Dios, ¿a través de quién? A través de Daniel. Ahora, ¿a qué se refería Daniel, inspirado por Dios, cuando dijo: hasta 2300 días y el santuario será purificado? ¿A qué se refiere eso? La purificación del santuario. En Israel, ¿cuándo se purificaba el santuario? En el día de expiación. ¿Era el día de expiación un día de juicio? Claro que sí, porque en ese día los que no simpatizaban, ¿qué pasaba con ellos? Eran cortados de medio del pueblo, mientras que aquellos que simpatizaban con la obra del sumo sacerdote, la Biblia dice que sus pecados eran llevados, desterrados al desierto a través de Azazel y olvidados para siempre. Es decir, era un día de juicio. En Daniel 8:14 Dios está diciendo: en 2300 años, una profecía dada por Daniel, el santuario será purificado, o comenzará ¿qué cosa? El juicio de Dios. Y les quiero decir algo: ese juicio solo podía realizarse en el cielo, porque en 1844, cuando termina esta profecía, no había ningún templo en la tierra. Todavía no hay ningún templo como el que había en Jerusalén, en la tierra. Así que tiene que referirse al santuario celestial. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje de Daniel era para su época? ¿La profecía de los 2300 días era para su época? Claro que no. Vayan conmigo a Daniel 12.
y el versículo 4, donde se habla de esta profecía de los 2300 días. Daniel 12 y el versículo 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y ¿qué? Y sella el libro. ¿Qué significa eso? Cierra las palabras y sella el libro. ¿Quiénes van a poder entender el libro con el libro sellado y cerrado? Nadie. No es para esa época. Pero va a venir un momento cuando se va a entender, ¿sí o no? Oh, claro. Versículo 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Va a ser abierto el libro de Daniel, especialmente la profecía de los 2300 días en el tiempo del fin? Claro que sí. Ahora, note lo que sigue diciendo en Daniel 12 y el versículo 9. Dios le dice a Daniel, no te preocupes tú por esto, que esto no es para ti. Versículo 9, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Y luego Dios le dice en el versículo 13, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al final de los días. Es decir, no te preocupes por esto, que esto no tiene que ver contigo. Ahora yo le pregunto, ¿creen ustedes que al final de este periodo Dios iba a levantar a otro profeta? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿O es que se aplica en todos los demás casos, pero el último no? Si se levantara este profeta, ¿qué es lo que proclamaría ese profeta? ¿Cuál sería su primer mensaje? El hecho de que comenzó, ¿qué cosa? El juicio en el santuario celestial. No es coincidencia de que antes de 1844, aún los mileritas estaban proclamando Daniel 8 y el versículo 14. Precisamente antes de que llegara la fecha cuando terminaran los 2300 días. Ahora yo pregunto, ¿la sierva del Señor fue levantada por Dios exactamente en 1844 cuando concluyó la profecía de los 2300 días, sí o no? Claro que sí. ¿Y saben lo que era la pasión de la hermana White? Era explicar la razón del chasco. Su primera tarea fue explicar por qué los mileritas estaban equivocados. El hecho de que habían predicho equivocadamente el evento, pero estaban correctos en cuanto a la fecha. Y lo primero que hizo la sierva del Señor fue explicar que Cristo, en vez de venir a la tierra en 1844, entró al lugar santísimo en cumplimiento de Daniel 8:14 para comenzar la obra del juicio divino. Pregunta, ¿el mensaje que proclamó la sierva de Dios fue un mensaje de juicio? Claro que sí. ¿Sacó Dios también en 1844 a un pueblo remanente? Claro que sí. La iglesia adventista del séptimo día. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Alrededor de 1844 se levantaron muchos otros movimientos con sus profetas. Una cantidad de movimientos que se levantaron en un radio o un periodo de 20 años antes y después de 1844. Por ejemplo, se levantaron los mormones con su profeta José Smith. Se levantaron los testigos de Jehová con su profeta Russell. Se levantó la iglesia Ciencia Cristiana con su profetisa Mary Baker Eddy. Se levantó el espiritismo moderno con las famosas hermanas Fox como campeonas de ese movimiento. Se levantó el evolucionismo con su campeón Charles Darwin. Se levantó el marxismo. Marx y Engels escribieron en esa época. Se levantó el pentecostalismo moderno a través de una señora que se consideraba inspirada, cuyo nombre era Margarita MacDonald. ¿Por qué razón en un periodo de 20 años antes y después de 1844 se levantaron tantos movimientos religiosos con sus profetas? Porque el diablo sabía exactamente cuándo iba a terminar la profecía de los 2300 días. Y él quería levantar cuantos movimientos fuera posible
para que la gente estuviera confundida y no supiera en cuál de los movimientos estaba la verdad de Dios. ¿Saben por qué yo sé que la verdad está en el pueblo remanente, la iglesia adventista, y que la verdadera profetisa que Dios levantó fue Elena G. White? Porque Elena White fue la única que habló de lo que habló el primer profeta. José Smith dijo, te puedes casar con muchas mujeres. Eso nada tiene que ver con Daniel 8:14. Russell dijo, Cristo fue la primera criatura de Dios. Eso nada tiene que ver con Daniel 8 y el versículo 14. Mary Baker Eddy dijo, el cuerpo que tenemos no existe en verdad, es una ilusión. Eso no tiene nada que ver con Daniel 8:14. El pentecostalismo, hay que emocionarse en el culto y levantar las manos y hablar en lenguas. Eso no tiene nada que ver con Daniel 8:14. El evolucionismo ni siquiera cree en la creación. Definitivamente nada que ver con Daniel 8:14. El marxismo menos, porque es igual de ateo. Elena G. White fue la única, exactamente en 1844, que habló sobre Daniel 8:14. Dijo, este mensaje ahora es verdad presente. Cristo ha entrado al lugar santísimo. Este mensaje es para esta época. Es un mensaje de juicio y Dios sacó a un pueblo remanente. Así que podemos darnos cuenta, hermanos, hermanas, apreciadas visitas, que Dios levantó a un profeta en el momento exacto cuando dijo que lo iba a levantar. ¿Saben lo que es triste? Lo que es triste es que aún en la iglesia adventista del séptimo día hay muchos que están dudando del don de profecía. No solamente algunos dudando del don de profecía, pero abiertamente tratando de minar la confianza de las personas en la iglesia en cuanto a este precioso don que Dios ha dado. Ay de aquel que se meta con el don profético de Dios. Es cosa seria, Dios lo toma personalmente. Usted recuerda la experiencia de Eliseo, el profeta Eliseo. Eliseo le dijo a los israelitas, miren, a Elías Dios se lo ha llevado al cielo. Y la gente decía, sí, claro. ¿Y cómo se lo llevó? En un carro de fuego. Sí, claro, ¿cómo no? Y los adultos no lo creían. Y la sierva de Dios dice que los padres empezaron a decirle, a hablar en frente de los hijos y a decir, qué cosa tan ridícula es Eliseo y que Dios se llevó a Elías al cielo, qué ridículo. Y los hijos se contagiaron con eso. Y un día Eliseo, que estaba andando por una carretera y padecía del mismo problema que estoy padeciendo yo, aunque a algunos lo tienen peor que yo, estaba caminando por un camino y de repente vienen 42 niños detrás de él y dicen, sube tú también, calvo, sube tú también, calvo. Y dice la Biblia que Eliseo se volteó y los maldijo en el nombre de Jehová. Ay, de meterse con un profeta de Dios. No era porque estaban hablando de él personalmente, sino porque estaban dudando lo que él había dicho en cuanto a Elías. Y ustedes saben cómo concluye esta historia. Salen dos osas y hieren a esos 42 muchachos. Los padres tenían la culpa por haber hablado mal del profeta en frente de sus hijos. Ustedes recuerdan lo que pasó cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés. Ay, ay, ay. Dios dijo, ustedes no me van a hablar en contra de mi profeta. ¿Qué pasó? A María le dio ¿qué? Lepra. Y solamente porque Moisés intercedió con Dios, le fue quitada la lepra. Vayan conmigo a Primera de Samuel, el capítulo 8 y el versículo 7. Primera de Samuel, el capítulo 8 y el versículo 7. Aquí está hablando de cuando Israel quiso tener un rey. Ahora Dios les dijo, no es bueno tener un rey. Ellos dijeron, queremos el rey igual. Pero yo les digo que no es lo ideal tener un rey, no importa, queremos un rey.
Pero si ustedes tienen un rey, van a tener que pagar impuestos, sus hijos van a tener que ir a la guerra, los van a perder porque van a servir al rey. No les conviene tener rey, no nos importa, danos un rey. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Samuel? Noten, 1 de Samuel, el capítulo 8 y el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Y el resto de la historia de Israel fue un desastre, porque rehusaron escuchar la voz del profeta. Hermanos y hermanas, yo creo que una razón por las cuales, o la razón por la cual tenemos tantas perplejidades en la iglesia adventista, es porque no estamos leyendo los escritos del profeta. No estamos viviendo en armonía con el mensaje del profeta que Dios ha dado a la iglesia remanente. El testimonio de Jesucristo, precioso don que Dios ha dado a nuestra iglesia. Por eso en Apocalipsis 3:18 dice que la Odisea está ¿qué? Ciega. Dios dice, tú necesitas el Espíritu Santo para que quite el colirio de tus ojos, para que hagas caso al don profético y nuevamente puedas ¿qué? Puedas ver. Saben ustedes, es tiempo de que nosotros saquemos los libros rojos y les quitemos el polvo. Yo me quedé aterrado, una vez fui a la casa de un miembro de la iglesia, tenía todos los libros rojos envueltos en papel celofán. Estaban allí en un estante, todos en orden, y orgullosamente me dice, mire pastor, tengo ahora la colección completa de Ellen G. White. Y yo miré, estaban todos con papel celofán. Y le dije, mire, ¿y el papel celofán qué? Dice, no, es que si se lo quito, se me dañan. ¿Cuánto bien le hace a usted la comida en el plato? Usted puede tener un plato de frijoles, una buena, no, mejor no hablo mucho porque les da hambre y se quieren ir. Frijoles, arroz, tortillas, unas enchiladas, unas chalupitas, unas chimichangas. Y ese plato está ahí encima de la mesa con toda esa comida. Y huele la comida. ¿De qué le sirve si no se mete la comida en la boca? De nada. Lindo adorno, se ve bonito, huele bonito, pero si usted no se lo come se muere. Lo mismo sucede con el don de profecía. No vale la pena tener esos libros rojos allá sobre el estante reuniendo polvo. Hay que quitarles el celofán, hay que abrirlos, hay que comer. ¿Ve? Espiritualmente comemos por los ojos y por los oídos. Físicamente comemos por la boca. Es tiempo de hacerlo. Algunos dicen, bueno pastor, pero es que yo me guío es por la Biblia. Y la Biblia sola. ¿Saben ustedes que lo mismo decían de Juan el Bautista? ¿Ustedes me dan unos 5 minutos más? Permítame compartir, no iba a compartir esto con ustedes, lo compartí con los alumnos de teología, pero quiero compartirlo porque es muy importante. Vamos a Juan, el capítulo 1, rápidamente, Juan el capítulo 1. Quiero que noten algo muy interesante. Ustedes han leído en el Espíritu de Profecía, a donde la sierva del Señor dice que ella es una luz menor que ha sido levantada por Dios para conducir a ¿qué cosa? A la luz mayor. ¿Para qué es eso? Una luz menor para conducir a la luz mayor. ¿Para qué necesita usted una linterna si tiene luz eléctrica? Eso es lo que me dijo alguien a mí. Dice, ¿para qué necesito yo, Ellen G. White, una luz menor cuando tenemos la Biblia, que es la luz mayor? Vamos a ver que ese argumento parece muy bonito, pero no sirve. Noten San Juan el capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio. Juan vino por testimonio. ¿Testimonio a quién? Sigamos leyendo. Para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz?
Jesús. Juan fue levantado para dar testimonio de la luz de Jesús. Entonces pregunto, ¿Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesús? Para dar testimonio de la luz, ahí está el testimonio de Jesús. Para que todos creyesen por él. Y ahora noten el versículo 8. No era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, hay una cosa muy interesante. Aquí en Juan 1 dice que Juan no era la luz, sino que fue levantado para dar testimonio de la luz. Pero saben que Jesús dijo algo muy interesante. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 5, y fíjense qué interesante esto. Juan 5, y vamos a leer el versículo 35. Aquí Jesús está hablando de Juan el Bautista. Jesús es la luz, ¿sí o no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es la luz del mundo? ¿Cuál cuerpo celeste da luz al mundo? El sol. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo soy el sol. Es decir, Juan el Bautista dio testimonio del sol, de la luz grande, la luz mayor. Pero ¿saben que Juan el Bautista era una luz menor? Noten las palabras de Jesús en Juan 5:35, hablando de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Qué era Juan? ¿Para qué una antorcha si se tiene la luz, el sol? ¿Están conmigo? La gente dice, ¿para qué una luz menor? Elena White, si tenemos a Jesús, la luz mayor. Entonces, ¿para qué una antorcha? Juan el Bautista, para dar testimonio del sol, Jesús. Ya les voy a explicar por qué razón. Versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Ah, ¿tenía Juan el Bautista luz? ¿Qué clase de luz? Menor. Y apuntaba o daba testimonio ¿a quién? A la luz mayor. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, él era una luz pequeña, una antorcha. Yo soy la luz del sol, una luz mayor. Ahora, ¿saben lo que decían los judíos, el pueblo judío? Y nosotros estamos repitiendo la historia de ellos. Ellos decían, nosotros no necesitamos nada porque tenemos la Biblia. Tenemos a Moisés, tenemos a los profetas. Y rechazaron a Juan. Y por rechazar a Juan, ¿rechazaron a quién? A Jesús. Por rechazar la luz menor, terminaron rechazando a la luz mayor. Ahora, sigamos leyendo en capítulo 5 el contexto. Note lo que dice en Juan 5 y el versículo 39. Escudriñáis las escrituras. Jesús le dice a ellos, ustedes, Juan era una antorcha, ha dicho anteriormente, era una antorcha para conducir a la luz. Dice, escudriñáis las escrituras, que es la luz mayor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las escrituras? De Jesús. ¿De quién daba testimonio Juan? De Jesús. ¿Sabe lo que decían los judíos? Decían, nosotros queremos la luz mayor, las escrituras, pero no queremos la luz menor, Juan. Pero yo pregunto, ¿estaban ellos practicando las escrituras? ¿Estaban comprendiendo las escrituras? No. Juan fue levantado para ayudarles a entender las escrituras que no estaban practicando. Note lo que sigue diciendo en el versículo 45. Dice, no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Saben lo que es irónico? Lo que es irónico en esto es que los judíos profesaban entender las escrituras y profesaban practicar las escrituras y estaban por crucificar a aquel del cual hablaban las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando rechazaron el mensaje de Juan, que llevaba a la luz mayor el Antiguo Testamento para que la gente se despertara
del desvío que habían hecho de la palabra de Dios, cuando rechazaron eso, se confiaron en su comprensión de la Biblia, que era equivocada, y terminaron rechazando a aquel hacia el cual apuntaban las Escrituras. La sierva del Señor fue levantada para preparar al pueblo remanente para la segunda venida de Jesús, como Juan fue levantado para preparar al pueblo judío para la primera venida de Jesús. ¿Será posible que nosotros repitamos el mismo error que el pueblo judío? Que profesando conocer las Escrituras, profesando practicar las Escrituras, por ignorar la luz menor, estemos interpretando mal las Escrituras y no practicando las Escrituras, de tal manera que cuando Cristo venga en su segunda venida, no estemos listos como el pueblo judío no estaba listo para recibir a Jesús. Hermanos y hermanas, es tiempo de que nosotros saquemos los libros rojos y empecemos a leerlos. Y al leerlos, ¿saben a dónde nos dirige? A la Biblia. Nunca la hermana White da nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nueva luz. Lo único que ella hace es despertar nuestro interés, corregirnos de donde cometemos un error y nos vuelve a llevar a la luz mayor, a la Sagrada Escritura. Qué precioso don ha dado Dios a esta iglesia. Y sin embargo es un don tan ignorado. Yo quiero lanzarles un desafío al terminar esta noche. Quiero darles una tarea que les va a durar un año. Y ustedes dicen, Pastor Gor, otra tarea. Estamos sobrecargados de estudio. Este es el estudio más importante. ¿Saben que si ustedes leyeran 12 páginas del de la serie del conflicto? ¿Ustedes saben cuál es la serie del conflicto? Es Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los Siglos. 5 libros. ¿Saben que si ustedes leyeran solo 12 páginas por día, en un año ustedes se leerían los 5 libros? Ahora díganme ustedes, ¿es demasiado 12 páginas? ¡Ay, qué terrible, pastor! Yo me puedo leer 12 páginas reflexionando y pensando en media hora. Levántense media hora más temprano. Propónganse de que desde ahora en adelante, el próximo año, terminando en octubre del próximo año, van a tomar esos 5 libros y van a leer 12 páginas al día. Y les aseguro que una vez que empiecen a probar, les va a gustar. Les va a gustar el alimento. Y les va a transformar su vida. Se lo garantizo. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra vida y para hacernos más semejantes a nuestro querido Jesús. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado esta noche en cuanto al testimonio de Jesucristo. Qué precioso don has dado a tu iglesia. Y sin embargo, a veces hacemos como hizo Israel con Samuel, como hicieron con Moisés, como hicieron con Eliseo. Dudamos y criticamos el don que Dios ha dado en vez de sentarnos y poner nuestras vidas en armonía con la luz que has dado. Te ruego, Señor, que tú prendas un fuego en el corazón de cada uno aquí y que puedan proponerse a cumplir con la tarea gloriosa de leer 12 páginas por día de la serie del conflicto, y que en un año puedan leer todo el plan de la salvación de comienzo a fin y tener esta luz gloriosa que transformará su vida. Te doy gracias, Señor, por haber estado con nosotros, y te doy gracias por responder afirmativamente esta oración. Te lo pido en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.